Hola, muy buenas tardes. Ahora Hola. sí estamos conectados. Tuvimos 4 minutos demoraditos, pero tuvimos un problema técnico, pero ya todo súper resuelto. Les damos la bienvenida a este espacio. Bienvenidos a la UNAL en tu casa. Daisy, bienvenida. Gracias. Eh, este encuentro está organizado por las coordinaciones de los programas de egresados de las 5 facultades y el programa de egresados de la sede de Medellín. En ese espacio, como cada 8 les decimos, buscamos seguir fortaleciendo la relación con los egresados y también seguir fortaleciendo, pero desde el conocimiento y creando temas de interés y que deseamos seguir construyendo con los egresados como Daisy y otros muchos que hemos tenido que hacen parte de los egresados que tenemos en Colombia, egresados que tenemos en el exterior y por supuesto la red de egresados emprendedores que está creciendo. Les invitamos a estar atentos a nuestros medios de comunicación para que puedan estar al día con la información de la universidad, información sobre beneficios, oportunidades de empleo, proyectos que podamos construir juntos como universidad, egresados y tal vez empresa para poder aportar en ese crecimiento como universidad. Aprovecho a los que apenas se están conectando para contarles que en el mes de octubre tendremos un mes muy interesante. Vamos a tener Campus 13 virtual, Campus, se llama Campus 13, vívelo desde casa, nos unimos la ORI, el Centro de Educación Continua y Permanente, la Unidad de Emprendimiento, la Red de Egresados, la Red de Egresados Emprendedores, los programas de egresados de las 5 facultades, incluso el Grupo de Investigación en Finanzas y Sostenibilidad, que ustedes los han visto también compartiendo sus eventos a través de nuestras plataformas para hablar sobre empleabilidad, emprendimiento, educación. Va a ser un mes completo con 3 charlas semanales en función de esos tres ejes temáticos, entonces va a estar muy interesante. Quiero que estén pendientes de las redes sociales, de nuestro boletín, nuestra página web, para que sepan cómo se pueden vincular. Hay unos que van a ser a través de Facebook, otros a través de Google Meet, específicamente del programa de egresados o de los que nos acompañan de las otras instancias. Les cuento que el tema de hoy, como también compartimos en las redes sociales el boletín de esta semana, se llama Los elementos infaltables para tener una vida en equilibrio. Y para eso nos acompaña la egresada Daisy Hernández Bedoya. Ella es ingeniera biológica, magíster en ciencia y tecnología de alimentos, ingeniera humana, coach speaker y fundadora de Modo Consciente. Recuerden que tendremos un espacio de preguntas al finalizar la charla, pero las pueden ir haciendo en el desarrollo y las recopilaremos al final, y también los invitamos a realizar las preguntas en coherencia con la temática de hoy. Recuerden que evaluaremos este encuentro como hacemos cada 8 días, porque esto nos permite mejorar pues en cada oportunidad. Y el enlace lo pueden encontrar en el texto que acompaña esa transmisión y por supuesto lo estaremos compartiendo en los comentarios de la charla. Daisy, bienvenida, muchísimas gracias. Ahorita antes de empezar la charla estaba encantada porque teníamos, no éramos dos, éramos tres. Teníamos a una acompañante, Belén, una gata hermosa, amarillita que Daisy tiene. Hoy no nos acompaña porque sé que ella quería ser la protagonista, pero yo creo que nos dio un aire muy bonito antes de la charla. Daisy, bienvenida. Bueno, gracias, Noemí. Buenas tardes para todos. Muy contenta de estar acá, pues, compartiendo con los egresados y con todas las personas, pues, que estén conectadas, que estén interesadas en recibir estos elementos infaltables para lograr una vida en equilibrio, que, pues, es algo que es prioritario en estos días. Bueno, como comentaba Noemí, yo soy egresada de la universidad, tanto del pregrado como del posgrado. Y también tuve pues algunos roles allá, fui monitora de posgrado de la Escuela de Matemáticas, fui docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, bueno, mejor dicho, súper vinculada con la U, entonces para mí es muy importante y muy significativo poder estar aquí compartiendo estos elementos que no son como solo teoría, ha sido un proceso que he vivido desde hace aproximadamente 11 años, que tuve, digamos, puntos de inflexión en mi vida y me llevaron a ir muy profundo, a buscar, a interiorizar en muchas cosas en mí, a formarme para poder acompañar a muchas personas y poder primero pues ser yo testigo de todo lo que necesitaba transformar en mi vida. Entonces, lo que les quiero compartir hoy no es salido de mi propia experiencia y por eso pues es muy especial para mí. Entonces, lo primero que quiero hacer pues es que empecemos, no sé si se estará viendo, yo creo que sí, ¿cierto? Entonces, bueno, esta charla Sí, la... ya lo vemos todo. ¿Cómo?
Que ¿Se ya lo está viendo, logramos ver. cierto? Sí, claro que sí. Listo. Entonces, bueno, la llamamos los elementos infaltables para tener una vida en equilibrio. Eh, y lo primero que quiero decirles es que este espacio es un espacio, así como han sido todos los espacios de los viernes, un espacio de que nos relajemos, que estemos tranquilos, que respiremos, que lo disfrutemos, que recibamos información y lo más importante es que la dejemos pasar por el filtro de nuestra mente y de nuestro corazón para poderla verificar, para poderla llevar a nuestra vida. O sea, yo no les pido que a mí me crean nada de lo que yo estoy hablando aquí, sino que si les sirve algo, con todo el amor, tómenlo y aplíquenlo en su vida, que eso es lo más importante, los resultados. Así que si necesitan, pues relájense, eh, extiendan sus piernas, respiren y disfrutemos este momento. Listo, entonces, bueno, ¿por qué nace este tema? Bueno, como yo les contaba, debido pues a la pandemia, debido a mi proceso personal también, pues me ha llevado a hacerme muchas preguntas muy profundas. Durante mucho tiempo sentí como mucha angustia, especialmente por el lado como en mi función en el mundo, mi función profesional en el mundo. O sea, tenía una carrera, tuve, pues siempre tuve trabajo, trabajé en docencia 11 años, incluido colegios y universidades. Sin embargo, yo seguía sintiendo como un vacío que era muy difícil de explicar. Entonces, todo eso me llevó a estas búsquedas y que me di cuenta que nosotros vemos la vida no a través de lo que es, no a través de lo que, de la neutralidad de los hechos y de la realidad, sino a través de ese prisma que hace que nosotros percibamos el mundo de una forma diferente. Entonces, una misma situación, muchas personas la pueden considerar de forma distinta. Por ejemplo, una condición de salud. Para una persona, incluso en este momento conozco a alguien muy cercano a mí que está pasando por una condición de un diagnóstico de leucemia y es admirable la forma como esa persona está asumiendo esta situación. Y ese mismo diagnóstico para otra persona puede ser una catástrofe. Entonces, ¿qué hace que sea distinto? Que la misma situación sea asumida por las personas de forma distinta. Entonces, eh, ¿qué va a hacer ese filtro, ese con lo que estamos viendo? ¿Y eso qué es? Esos son nuestros modelos mentales, nuestros sistemas de creencias, y eso está muy guardado en nuestro inconsciente. Y eso ha sido construido a lo largo de toda nuestra historia. O sea, nosotros tenemos creencias de nuestros antepasados, de nuestro entorno social, de nuestro ambiente, de nuestra cultura, de nuestro país, de Latinoamérica. O sea, tenemos ahí sembrado un montón de semillas que son esas creencias y hacen que veamos el mundo de una forma. Entonces, para como profundizar un poquito más en este tema, les quiero contar una pequeña historia, un cuento árabe. Y el cuento consiste en que hay un oasis al cual llegan algunos viajeros y hay un señor muy sabio allá, un anciano muy sabio, y los viajeros llegan y le preguntan a él y le dicen, bueno, señor, por favor, usted me puede decir cómo son las personas en este lugar, qué clase de personas viven aquí. Y el anciano no les responde, sino que simplemente les hace la siguiente pregunta. Entonces a este primer viajero le dice, ¿cómo eran las personas de donde vienes? Y el primer viajero dice, no, horrible, las personas son mezquinas, egoístas, no veía la hora de irme allá, qué horror. Y entonces el señor le dice, bueno, lo siento, pero acá vas a encontrar lo mismo, el mismo tipo de personas. Llega otro viajero y le hace la misma pregunta al anciano y le dice, ¿qué tipo de personas viven acá? ¿Qué tipo de gente me voy a encontrar aquí? Y el anciano le repite la misma pregunta y le dice, ¿qué tipo de personas había de dónde vienes? Este viajero, a diferencia, le responde, no, habían personas maravillosas, comprometidas, leales, muy amorosas. Realmente yo soy muy aventurero y quise venirme a conocer otros lugares, pero yo allá estaba muy bien, me hacen mucha falta. Y el anciano le dice, vas a encontrar lo mismo aquí. Y había un observador que se sorprendió que a esa misma pregunta, con esas respuestas diferentes de los viajeros, él les respondiera lo mismo. No tenía como sentido, como que no había coherencia. Entonces, el observador que estaba por ahí le dijo al anciano, ¿por qué le respondes eso sabiendo que tuvieron una sensación tan distinta?
Y entonces el anciano les dice, cada uno lleva en su corazón el medio ambiente donde vive. Aquel que no encontró nada bueno en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí. Aquel que encontró amigos allá, podrá encontrar amigos aquí. Y entonces esta historia nos vuelve y nos recuerda lo que estábamos hablando acá. Todo lo que, las creencias que tenemos nos las llevamos así nos vayamos para otro país. ¿Ok? Entonces, la invitación de hoy es que te voy a contar unos elementos, que son 3 elementos para mí infaltables para lograr una vida en equilibrio. Y te voy a sugerir un mapa de ruta, un mapa dentro del cual a mí me parece que tiene mucha coherencia. Te lo comparto. Tú lo tomas si te gusta. Si no, eres libre de tomar el camino que tú elijas. ¿Ok? Entonces, bueno, hablemos de las semillas. O sea, ahorita hablábamos que ese filtro o ese prisma a través del cual nosotros vemos la realidad, vemos el mundo, son semillas que vienen incluso desde hace muchos años, incluso desde antes que naciéramos. Nuestros abuelos, nuestros padres pensaban de tal forma y eso se nos ha pasado a nosotros de generación en generación, esas formas de pensar y esas costumbres y esos hábitos. Entonces, esas semillas de un momento a otro empiezan a generar, ¿qué? Frutos, ¿sí? ¿Y esos frutos qué son? Son un resultado de la semilla que yo sembré. Entonces, como dicen, pues cosechas lo que siembras. Y por eso hay una frase muy bonita que la vamos a ver ahorita. O sea que el elemento infaltable número 1 tiene que ver con esto, con que yo cosecho lo que siembro. Entonces, no tengo que ir a mirar qué es lo que estoy cosechando, yo tengo que ir a mirar qué estoy sembrando. Si yo quiero sembrar peras, pues me toca sembrar semillas de pera, ¿cierto? No voy a disfrazar una manzana para que se convierta en pera, ¿sí? Entonces, el primer elemento infaltable va a ser, revisa con frecuencia tus resultados y evalúalos. O sea, revisa con frecuencia tus peras. ¿Para qué? Porque esos son solamente indicadores de lo que hay internamente, de esas semillas. Ya dijimos, los resultados, ¿para qué sirven? Pues para que podamos verificar qué me gusta y qué no, y para cambiar su causa. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir algo muy, muy, muy importante para poder revisar nuestros resultados, que para mí ha sido una gran herramienta, y es esta sigla peras. O sea, peras ya dijimos que es una fruta. Se me olvidó, iba a traer la pera, pero la dejé en la nevera. Bueno, para que quedara anclado, o sea, cada vez que ustedes vean una pera se van a acordar de esta sigla. Entonces, las peras. Nosotros en nuestra vida tenemos problemas en 5 áreas de nuestra vida, no más, solamente en esos 5. Uno de ellos va a ser, digamos, más predominante que otro, ¿sí? Y digamos que la felicidad también está enfocada entonces en que solamente tenemos que actuar en esos resultados, en esos 5 aspectos. Los seres humanos tenemos problemas en qué? En nuestra paz interior, nuestra economía, nuestras relaciones, nuestra adaptabilidad y nuestra salud. Si nosotros nos enfocamos en estos 5 aspectos de nuestra vida y los equilibramos, pues vamos a lograr una vida en equilibrio, como estamos diciendo. Y hoy, nosotros ¿qué podríamos hacer? Revisar, cuantificar, evaluemos, démosle una cuantificación, ya sea numérica, o démosle una cualidad. ¿Cómo está mi paz interior? Y cuando hablamos de paz interior, pues nosotros a veces creemos que es afuera, o sea, que necesito irme para una finca, o que necesito que nadie haga bulla, necesito que todo afuera sea perfecto para que yo esté adentro perfecta, con paz interior. Pero así no funciona la vida. La paz interior es esa invulnerabilidad, o sea, cómo está mi invulnerabilidad ante lo que ocurre afuera. Y no significa convertirnos en indiferentes, sino convertirnos en que nos volvemos invulnerables, como ya dijimos. ¿Listo? Jesús decía, por sus frutos los conoceréis, y se refería, era a esto, por nuestras peras. ¿Listo? Otro resultado muy importante, la economía. Entonces, ¿cómo está en este momento nuestra economía? Y la economía, incluso muchos economistas saben del tinte emocional que tiene la vida financiera pues, en nuestras vidas. Y es algo muy, muy subjetivo, es personal. Alguien puede tener en este momento 100 millones de pesos en su cuenta disponibles y puede decir que es muy poco,
y otro puede decir, eso es demasiado, no me lo merezco. Entonces, es algo muy personal. Entonces, tómense el tiempo de evaluar esto en su vida, cómo está este aspecto, cómo está esa prosperidad, esa abundancia, cómo está la capacidad de conectarse con experiencias, con oportunidades. Y esto lo pueden hacer ya o lo pueden hacer de aquí en adelante. Esta herramienta les va a servir para que ustedes tomen incluso decisiones. Lo que te mejore tus peras es algo que te conviene. Lo que no te mejore tus peras, pues piénsalo 2 veces antes de tomar la decisión. Las relaciones. Con cada uno de estos aspectos de las peras, nosotros podríamos hacer un curso completo. Las relaciones es un tema fascinante porque son puntos ciegos, o sea, nosotros puede que no nos demos cuenta si algo en nuestra vida está fallando, pero las relaciones definitivamente nos van a mostrarlo. Son un espejo, digamos, muy directo y muy fácil de ver. Entonces, ¿qué calidad de relaciones tengo? ¿Cuál es qué es lo que me engancha con otras personas? ¿Qué es lo que hace que me una a otras personas? Ser muy conscientes de qué me une a las otras personas, la crítica, el juicio, propósitos de qué tipo. La adaptabilidad tiene que ver también con nuestra capacidad de adaptarnos, de flexibilizarnos, no solamente en la parte cognitiva, sino también en nuestros entornos, en nuestras nuevas posibilidades, nuevas oportunidades que nos presenta la vida. Tiene que ver también con la inteligencia emocional. Y la salud, de 1 a 100, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo estás nutriendo tu cuerpo? Y eso ya te va a mostrar, son tus resultados. Algo muy importante, antes de que pasemos al elemento infaltable número 2, es que si, por ejemplo, a ti te pasa hoy que dices, no, esas peras mías están como medio dañadas, tengo que trabajar en estos aspectos, pues agradece que estás viendo, que lo puedes ver y que lo puedes transformar. Realmente el error es necesario para nuestros procesos de aprendizaje, para nuestros procesos de transformación. A nosotros nos han enseñado que el error es algo como que no se concibe, como que qué horror equivocarnos, es fracaso, y no. Si en alguno de estos aspectos tú consideras que te has equivocado, pues por lo menos lo estás viendo. Y eso es una oportunidad de que lo puedas transformar y lo puedas cambiar, así que no te sientas mal. Antes, realmente decía Gerardo Schmetting, las personas cometen errores por 2 razones, o por falta de información o por falta de entrenamiento, no más. Listo, entonces evalúa y si has cometido errores en alguno de ellos, bueno, es el momento de que empieces a trabajar. Entonces, primer elemento, evalúa tus resultados, revisa tus resultados y la herramienta recomendada es revisemos nuestras peras todo el tiempo, listo. Ahora, el elemento infaltable número 2. Ya dijimos que las peras son el fruto que viene después de una siembra de unas semillas. Entonces, si yo ya me di cuenta que mis peras están como no quiero que estén, ¿qué tengo que hacer? Ir a cambiar esas semillas, ir a hacer un reseteo, un hackeo de mi mente. Y acá es muy importante tener en cuenta que nosotros no somos como una mente aislada, especialmente pues digamos los que hemos estudiado tantos temas pues como de ingeniería, eso, o sea, sí nos hemos enfocado como mucho en temas de la mente y hemos dejado muy de lado, o por lo menos lo digo por mí, que me pasó en una época que como que suprimí las emociones cuando son una herramienta pues humana y son una herramienta maravillosa para autoconocernos. Entonces, cuando yo me refiero a que cambiemos esas semillas que están en nuestra mente, no es solamente el pensamiento, porque incluso nosotros tenemos pensamientos y emociones, que son como programas que se instalan en nuestra mente. Un pensamiento generalmente está asociado con emociones. ¿Y qué pasa? El pensamiento por sí solo no tiene tanto peso como la emoción. Entonces ahí es donde va a ser muy importante que empecemos a alinear, porque yo puedo cambiar mi forma de pensar, pero si no cambio de fondo esos sentimientos, que eso está más asociado es con lo que hay en nuestra inconsciente, con esas creencias muy arraigadas, por más que yo quiera de pronto cambiar mi vida económica o mi vida de pareja, pero yo puedo cambiar los pensamientos, cambiar el diálogo de lo que digo, pero en el fondo sigo sintiendo una falta de merecimiento, no, pero es que todos los hombres son iguales o todas las personas son iguales, no, siempre me pasa lo mismo, o sea, revisa muy bien en esa emocionalidad que hay,
porque incluso entre esas dos, como decía ahorita, es muchísimo más, o sea, siempre gana la emoción. Entonces no importa el pensamiento que yo tenga, si la emoción va en contravía, gana la emoción. Así que hay que alinear pensamiento y corazón. Incluso desde la neurociencia hay algo muy bonito que les recomiendo que se llama la coherencia cardíaca. Hay evidencia científica que muestra que las neuronas del corazón se pueden alinear energéticamente con las neuronas de nuestro cerebro. Y eso trae muchísimos beneficios a nuestra salud, a nuestra forma de ver el mundo, bienestar personal, mejor dicho, personas más felices. Y yo no sé ustedes, pero por ejemplo, para mí es muy difícil ver a alguien, o sea, no veo personas felices haciendo daño a los demás, no es tan fácil, ¿cierto? Las personas felices antes pasan de ser egoístas a un modo más altruista, ¿ok? Entonces, segundo elemento infaltable. Primero, revisemos constantemente nuestras peras, revisemos constantemente nuestros resultados. Segundo, hagamos ese cambio de mindset, ese cambio de mentalidad necesario para las peras que yo quiero, ¿sí? Para que no vaya en contravía. Y por último, y no menos importante, o sea, todos estos elementos que yo les comparto no es que sean lineales, más bien son cíclicos. Todo el tiempo podemos estar haciendo un ciclo y retroalimentando y retroalimentando, porque es muy fácil escuchar la teoría, sin embargo, llevarla a la práctica, pues es donde se pone a prueba reconocer todas las creencias que no hemos visto, que están por allá tan arraigadas en el inconsciente. Entonces, ahí es donde realmente viene el coraje y viene la valentía de asumir nuestra vida. ¿Sí? Entonces, el tercer elemento infaltable tiene que ver con encontrar el sentido y el propósito. Y yo sé que, sobre todo en este tiempo, que tenemos tanta información, de pronto han escuchado muchísimo esto, encuentra tu sentido y propósito. Y hay muchas corrientes. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la logoterapia, que fue fundada por Viktor Frankl, y también mucho el Ikigai, que ahorita les voy a compartir. Pero hemos tendido a creer que el sentido y propósito es como algo, primero, alineado con nuestra parte profesional nomás, y el resto como que no. Y fuera de eso, también como que es algo que yo encuentro por allá dentro de algunos años. Y tampoco. El sentido y propósito es, como decía Eckhart Tolle, el sentido y el propósito es de que estés en el presente, es de que dejes de estar en un modo automático y te centres en ese presente, en la presencia, en la conciencia, ¿sí? Y encontrarle sentido incluso a sensaciones desagradables, a un dolor, al sufrimiento, eso va a tener sentido. Cuando las personas encuentran sentido y propósito a su existencia, son personas más resilientes, más tolerantes al fracaso, con menos probabilidad de enfermarse o si pasan alguna situación adversa, tienen más probabilidad de salir victoriosas de esa situación o por lo menos con una comprensión y con una actitud muy distinta. Menos probabilidad de trastornos psicológicos, mejor dicho, tiene mucho sentido encontrarle sentido y propósito a nuestra existencia, vale la pena. Entonces les quiero compartir una frase precisamente de Viktor Frankl, el autor de uno de sus libros, es el hombre en busca de sentido. Para los que no saben, pues él estuvo en los campos de concentración, él fue psiquiatra y siendo psiquiatra ya profesional estuvo allá en los campos de concentración y ese libro en particular se los recomiendo muchísimo, es muy bonito y una de las frases que les quiero compartir hoy es: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Y recuerdo algo particular de ese libro, porque ese sentido y propósito no puede ser algo externo. Él estuvo en los campos de concentración y allá falleció pues porque asesinaron a su esposa y a su familia, y como él, muchos otros compañeros, digamos que aguantaron esa situación, esas condiciones, porque venía algo, o sea, porque después de que se acabara, entonces iban a llegar a abrazar a sus familiares, a estar en sus lugares, en sus casas. ¿Y qué pasó? Muchos de ellos, cuando se acabó esta experiencia, regresaron a sus lugares y ya no había nadie. Ya toda su familia había muerto,
ya de pronto no existían sus hogares, incluso entonces estas personas que aguantaron esta experiencia pensando en que iban a encontrar a su familia, fueron personas que incluso cayeron en mayor depresión o se volvieron incluso muy violentas y agresivas. Entonces el sentido y el propósito tiene que ver con algo muy personal. No significa que no vamos a valorar las personas, ni el otro, ni las experiencias que tengamos, ni los objetos materiales, eso no significa eso, pero que mi sentido de vida y mi propósito depende de mí. Les quiero compartir hoy, esto es, o sea, como les decía, con cada uno de estos elementos podemos hacer un doctorado completo. Y esto que les estoy mostrando acá, esta imagen, resume algo muy profundo, que es el Ikigai, que no sé si lo han escuchado, que también se llama razón de ser, razón de existir. Tiene que ver mucho con el sentido y con el propósito. Como les comentaba ahorita, Viktor Frankl, desde la visión de la logoterapia, y el Ikigai, que es una filosofía japonesa, donde las personas, miren que cuando las personas solamente se enfocan en que el propósito de vida tiene que ver con la profesión, miren que no, solamente es una de las aristas, solamente es una de las partes. El Ikigai me parece muy bonito porque ayuda a equilibrar. Y uno de los ingredientes, les voy a decir 4 ingredientes muy claves para uno saber si uno en su vida está encontrando ese sentido y ese propósito. Que como les dije, ese Ikigai, los japoneses lo definen de una forma muy bonita y es todos los días estar en el Ikigai. Como les dije, no es un resultado, no es como algo que yo voy a lograr algún día, no. Todos los días puedo estar en mi Ikigai, incluso haciendo algunas actividades que no me gustan. Y puedo entrar en un fluir, en la ley del fluir dentro de esa experiencia, dentro de ese aprendizaje. ¿Sí? Porque hemos entendido muchas cosas, nos han enseñado que uno solamente vino a hacer lo que le gusta hacer. No, miren que eso hace parte del Ikigai, pero no solamente. O sea, si alguien se dedica solamente a hacer lo que ama, lo que le gusta, pues de pronto no está teniendo en cuenta otros factores y puede ser que le vaya bien, digamos, en sus peras, pero puede que no le paguen por eso, no consiga trabajo en eso. Entonces, ahí es donde viene ese equilibrio, ese equilibrio. Entonces, los 4 ingredientes muy importantes para que hoy te preguntes si estás en ese sentido, ese propósito, es que te preguntes acerca de esto, que es, ¿cuál es? ¿Sientes pasión por la vida, por algo que haces? ¿Sientes que lo que estás haciendo es una misión donde hay disfrute? Esa misión no significa que es algo por allá, que es que la misión de vida me la tienen que decir por allá otra persona, no, eso es algo en lo que tú te conectas contigo mismo y sientes que esto le está aportando al mundo. Y es algo que, miren que la misión tiene que ver con la intersección entre lo que amas y lo que el mundo necesita. La vocación, pregúntate por tu vocación. Y la parte profesional. O sea, esos 4 ingredientes son muy importantes para que sepamos si estamos dentro de este Ikigai. Estar dentro de nuestro propósito de vida nos da, además de darnos esto, darnos ese equilibrio, nos ayuda también a que nosotros permanezcamos en él, porque se va a estar cambiando en el tiempo. No es lo mismo lo que una persona en este momento recién egresada de la universidad quiere, es su Ikigai, a una persona que ya está terminando su vida laboral. No es lo mismo. Entonces, esto cambia, es movimiento constante, ¿sí? Pero cuando estamos conectados con esa pasión, con esa misión, con esas emociones, eso nos ayuda a que nosotros tengamos una dirección, nos ayuda a que nosotros actuemos. Las emociones nos ayudan a que nosotros actuemos, que nos dirijamos hacia donde queremos hacerlo. Y es una mezcla entre corazón, cerebro, alinear nuestra mente con nuestro pensamiento, dirección y acción. ¿Ok? Entonces, estos 3 elementos para continuar con lo que veníamos, esos 3 elementos infaltables son revisar nuestras peras, nuestros resultados, cambiar nuestro mindset, hacer una mentalidad diferente, hacer un mindset diferente. Y por último, tener un sentido y propósito. Si no lo has encontrado, no importa, es el momento, empieces a hacerlo. Tranquilo que no vas a estar en blanco en esta figura.
seguro que ya tienes muchas cosas ganadas, sino que no has sido consciente de eso. ¿Ok? Bueno, y para terminar, entonces, de compartirte lo que hoy quería hacer, es que recuerdes que la vida es una aventura y no un viaje organizado. Y es una frase de Eckhart Tolle que les recomiendo muchísimo a este autor, con varios de sus textos bellísimos. Eh, Recordemos que la vida no es rígida, podemos en algún momento flexibilizar, si así queremos, si queremos cambiar nuestros resultados, si queremos una vida diferente, tenemos la oportunidad de hacerlo. Eso sí, eso implica renuncias, implica seguir de pronto un camino diferente a lo que habías pensado, pero donde tú estés muchísimo más conectado contigo mismo, que te dé sentido, que te dé propósito a ti. Bueno, les cuento un poquito acerca de Daisy Hernández y de Modo Consciente. Como les compartía, pues yo soy ingeniera biológica, magíster en alimentos y fui docente durante muchos años. Y en mi experiencia docente, yo me di cuenta que la educación, yo siempre ejercí en ciencias exactas, eh, yo sentía que le faltaba una parte, porque estos elementos que hoy les estoy compartiendo son necesarios para cualquier persona, como así sepamos de la parte técnica, del conocimiento duro que llaman, necesitamos también aprender a autogestionarnos, aprender, y sobre todo en este tiempo que todo es tan cambiante, que es volátil, incierto, cambiante. Entonces yo sentía esa necesidad con mis alumnos de poder acompañarlos o poder enseñar otras cosas que veía que no eran de pronto tan evidentes en la educación. Y ahí es donde nace Modo Consciente. Eh, Eso es lo que nosotros hacemos, lo que compartimos, y yo pues decidí ya dedicar mi vida a formarme, a capacitarme para poder hacer este acompañamiento de una forma muy profesional. Entonces durante los últimos 6 años me he estado formando y capacitando para poderlo hacer. Les comparto nuestro contacto, nuestra página de Facebook, de Instagram y nuestro WhatsApp, por si de pronto para todos aquellos que deseen conectarse con nosotros, donde estamos compartiendo contenido de muchísimo valor para ustedes. Entonces, Daisy, muchísimas gracias. En serio que este espacio no solamente es un momento para poder compartir conocimientos, sino que es la oportunidad para que los egresados puedan mostrar su marca, mostrar su empresa, mostrar su emprendimiento y dar a conocer como todo eso que les apasiona, que les muestra su misión, no sé, en esas 4 que nos hablaste del el Ikigai, en cuál se montas a modo consciente, si es esa misión o es esa pasión o es profesión. Entonces me parece muy bacano que este espacio los egresados lo aprovechen, no solamente para verlo, sino también para compartir y por eso te agradezco mucho. Por acá yo tengo unas preguntas que yo creo que no sé si tenga respuesta porque son un poquito como que siempre nos preguntamos y como no sabemos si darle respuesta o no, entonces las ignoramos. En el segundo de los 3 puntos que dice que son los elementos infantiles para tener una vida de equilibrio, el segundo es cambiar la mente, pues hacer un reseteo y cambiar la forma de pensar y nuestras emociones. ¿Cómo hago para cambiar emociones? Y eso es, pues, y más tú que manejas el tema de ingeniería biológica, ¿cómo hago para cambiar emociones y pensamos, las emociones no son un tema químico? ¿Cómo hago para cambiar mis emociones para que estén alineadas con mi pensamiento? ay, me encanta esa pregunta, porque me encanta ese tema. Bueno, mira, desde la neurociencia sí, totalmente sé que esa es una pregunta muy frecuente y sí se puede. O sea, como yo les decía al final, hay que hacer ciertas renuncias. Nosotros tenemos una personalidad que la personalidad se ha construido es basada en todas esas creencias de lo que somos. ¿Sí? Y eso nos ha dado, digamos, cierto estatus o cierto nivel de vida y a veces no es fácil renunciar a esa personalidad. Pero ¿qué es la personalidad? Como les dije, unas creencias en nuestro cuerpo, como para de una forma más biológica.
que incluso pues la neurociencia trata estos temas y es demasiado apasionante. O sea, ¿qué son esas creencias y sentimientos en nuestro cuerpo? Son hormonas, son químicos, ¿sí? Entonces, lo primero es que nosotros, la invitación es que nosotros empecemos a ser muy conscientes de nuestra reactividad. O sea, cuando yo reacciono y se viene como desbocada mi emocionalidad, significa que ahí pues es todo ese sistema inconsciente, todo ese cerebro límbico, por así decirlo, desbocado, produciendo esas hormonas de estrés y esas hormonas pues porque vivimos en un modo supervivencia, por así decirlo. Entonces, vivimos con temor, en lucha o huida, o sea, cualquier cosa que me dice el otro reacciono y respondo de una forma reactiva, impulsiva. Entonces, lo primero es eso, que empecemos como a ser conscientes de nuestra impulsividad y nuestra reactividad. Segundo, nosotros podemos educar nuestro cuerpo a que reaccione distinto, pero eso va a requerir tiempo, va a requerir práctica. ¿Práctica de qué? Por ejemplo, la coherencia cardíaca ayuda, la meditación, tener información distinta. O sea, si yo ya sé que yo no tengo que, es que la verdad vivimos como vieron nuestros antepasados preocupados porque ya venía a comérselos un tigre, eso sí es un miedo real, nosotros vivimos con miedo como si fuera a perseguirnos el tigre, pero ya no es un tigre físico, sino que es voy a perder el trabajo, voy a perder mi prestigio, voy a perder eso y eso hace que estemos en esas emociones de baja frecuencia. Incluso David Hawkins, perdón, eh, él fue un psiquiatra que se encargó de cuantificar las emociones. Entonces, cuando estamos en emociones de baja frecuencia, como el miedo, la ira, el orgullo, la apatía, son menos de 200 Hz, y ahí es donde estamos totalmente reactivos, totalmente impulsivos. Cuando empezamos a subir nuestras emociones, eso va a requerir un poco de conciencia, que nos hagamos conscientes y que queramos hacer los cambios. Empezamos a subir nuestra frecuencia energética, empezamos a alinear corazón-cerebro, empezamos a generar otros campos electromagnéticos y sí podemos aprender a tener emociones diferentes. Y estrategias claras, como tareas que yo me tenga que poner, porque a mí me dicen de forma general, y si usted tiene que ser más coherente, pues ser consciente de sus emociones, pero como que digo, listo, mi primer respiro. Segundo, no sé, ¿cuáles serían esas estrategias con las que yo pueda identificar esas emociones que las pueda alinear con mi pensamiento? Ok, bueno, mira, primero es que dentro del campo cuántico y dentro de la física cuántica existen muchas posibilidades, ¿cierto? Incluso de nuestras personalidades, o sea, nosotros estamos identificados con la personalidad actual y creemos que esa no va a cambiar nunca. Entonces, lo primero es que como que yo diga, listo, yo como quisiera mis peras, yo como quisiera mis resultados y empezar a mirar, listo, cómo es la paz interior de una persona que yo diga, esta persona tiene la paz interior que yo quisiera. Entonces, es como empezar a conectarse, digamos, con esos referentes, ¿sí? O sea, pensar cómo piensa esa persona, cómo actúa, o si no existe. Entonces, bueno, cómo piensa esa persona, cómo se comunica, cómo se expresa esa persona en la que yo me quiero convertir. ¿Listo? Entonces, lo primero es como que uno tenga muy claro, o sea, yo para dónde quiero ir, para dónde voy. Eso es claro. Y eso va a depender de nuestras peras. O sea, ¿cómo están mis peras ahora? A mí, ¿cómo me gustaría? Entonces, ahí es como tener claro ese punto de partida y ese punto de llegada. Segundo, técnicas como la respiración son demasiado, sí, ahí hay muchas herramientas para respiración, está la respiración buteico, les voy a compartir algunas, está la respiración Wim Hof, está la respiración holotrópica, o sea, hay muchas técnicas, incluso terapéuticas, que son a través de la respiración. Otra que se llama el dejar ir, y es como las emociones en nuestro cuerpo son químicos, eso ya está automatizado, o sea, el sistema nervioso autónomo ya lo tiene automatizado. Cuando yo tengo un pensamiento que me dispara la rabia, me dispara el miedo, mi cuerpo, como es tan eficiente, produce inmediatamente todos los químicos, ¿sí? Entonces, cuando ya empezamos a ser más conscientes, nosotros incluso dejamos que el cuerpo exprese los químicos y los dejamos que estén. Los dejamos que estén, o sea, eso se llama la técnica de dejar ir. ¿Cómo es? Eso lo podemos hacer con mindfulness, ¿sí? Y yo hago un ejercicio que es muy sencillo y es pasar la atención, porque la atención va a ser muy importante. ¿Dónde enfoco mi atención?
uno sentarse así como estoy yo en este momento y empezar a llevar la atención a los pies, a todas las partes del cuerpo, sin ponerle interpretación a ningún síntoma. Por ejemplo, tengo un dolor de rodilla, ay, eso fue que no sé qué, que claro, ya me va a dar no sé qué, meniscos, bla, bla, bla. No, sin ponerle ninguna interpretación, simplemente dejando que el síntoma esté. Y incluso al principio puede ser muy importante uno describirlo. Tengo un ardor, porque mira, es muy, nada menos ayer hablaba con una amiga mía y es muy frecuente que las personas no saben cómo sienten, pues no saben cuáles son sus emociones. Entonces uno le dice, ¿qué sienten? No, yo no sé, ¿cómo así? Si es tu cuerpo. O sea, empezar a como a hacer ese escaneo en nuestro cuerpo, a ver dónde se siente esa emoción, cómo siento yo la rabia, en qué parte del cuerpo la siento. ¿Sí? Y entonces empezar a dejarla que esté. La emoción es como una carga, como si yo tuviera esto cargado de emoción, muchos químicos, ¿cierto? Y a medida que yo los dejo que estén, que se expresen, sin ponerle mente, sin justificar, sin resistirlo. ¿Cómo así? Tengo culpa, ay, ¿cómo? Es que claro, porque es que la vez pasada. No, dejar ese diálogo. Esa emoción va como descargándose hasta que llega un momento en que yo decía, ahorita, el pensamiento siempre está alineado con emociones. Cuando yo la emoción ya la descargo mucho, el pensamiento puede que esté, pero ya no va a tener tanta fuerza. Entonces va a ser un momento en el que va perdiendo esa fuerza. Entonces, para resumir, sí, sirve la respiración, sirve el dejar ir, sirve la atención plena. Y no recuerdo cuál otro te había dicho, Noemí. No recuerdo esos tres. Ok. Y Ya que un son poquito más. necesarios. Sí, es que Discúlpame. cuando uno le dan información general, como que, ah, listo, alinee tu pensamiento. Es como cuando uno le dicen, "Ah, es que nosotros hacemos conexión con manos y cerebro, y eso cómo se come". Entonces a mí me dicen, ¿cómo conecto mi pensamiento con mis emociones? Listo, entonces eso, ¿cómo es el primer paso? Porque hablarlo cuando uno ya pasó por eso y hay cosas que le parecen muy sencillas, pero los que no hemos empezado en ese proceso puede ser como que, ¿de dónde empiezo? Entonces es muy chévere poder tener como esas herramientas. Sí, Por claro. acá tenemos, exactamente no sé el nombre porque al parecer es una página de Facebook, nos pregunta, buenas tardes Daisy, en tus palabras, ¿qué es la mayor riqueza del ser humano? Del ser humano, perdón. ¿Cuál es la mayor riqueza del ser humano? Riqueza. Esa pregunta, me gusta mucho esa pregunta. Para mí la mayor riqueza es la capacidad de darnos cuenta que tenemos libre voluntad y que asimismo podemos elegir y decidir qué queremos ser. Porque cuando estamos en modo automático no somos libres, somos esclavos de todas esas creencias. Entonces, muchas gracias por esa pregunta, me pareció muy bonita. Para mí es Habla- eso, es la capacidad de que podemos ser libres en cuanto a todos estos condicionamientos mentales. O tenemos la capacidad de elegir. Daisy, y acabas de mencionar una palabra que he escuchado mucho últimamente y es por el tema de la cuarentena. Y es como estamos encerrados en una dinámica muy precisa, estamos en modo automático. Ujú. ¿Cómo, a pesar de la situación que está surgiendo, cómo hacer que no estemos en modo automático? Bueno, mira, pues no podemos decir que igual todo el modo automático es algo malo, ¿cierto? Porque eso hace que, pues es un proceso normal incluso del aprendizaje, como cuando alguien está aprendiendo a conducir y ya después se le vuelve algo automático, ¿cierto? Pues no podemos decir que ahí es algo totalmente malo. Nada menos en estos días estaba leyendo un libro que se llama Focus de Daniel Goleman. Él habla mucho de la atención y él dice que incluso las personas más expertas, a pesar de que ya ha automatizado muchísimo de sus comportamientos, sigue teniendo mucha atención. Y eso está muy alineado también con Eckhart Tolle, con estar atentos al momento presente. Entonces, nosotros, lo que tú dices ahí se resume en atención. ¿Dónde está mi atención? Yo estoy lavando la loza y ¿dónde tengo la atención? Por allá en cosas que tengo que hacer o que pasaron hace 20 años o en el futuro, o estoy aquí con la atención acá, limpiando bien el plato, o sea, ¿dónde está la atención? Ujú. Entonces, un elemento muy importante para dejar el piloto automático es volver a la atención, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy viendo? Si me estoy comiendo algo, la atención a los sentidos, a ver, ¿eso a qué sabe? ¿Sí?
A muchas personas, porque lo he hecho, les he preguntado qué desayunaste hoy y como que ni se acuerdan tan fácil, pues Ujú. se vuelve muy, muy automático todo. Muchas gracias. Daisy, por acá tengo una pregunta de Melissa López. Ella dice, ¿cómo pensar cuando tenemos dificultades o problemas que no nos permiten tener tranquilidad? Ok. Eh, Realmente nosotros siempre vamos a tener, o sea, la vida no va a ser nunca algo así, derecho, sin altibajos, sin momentos, digamos, en los que tengamos retos, oportunidades. Entonces, digamos que ya es opcional el hecho de que estemos tranquilos o no. ¿Cómo así? Hay una cosa que se llama el sufrimiento y el sufrimiento es algo mental. ¿Y por qué sufrimos? Básicamente porque no aceptamos lo que es en el momento. ¿Cómo así? Para que eso no suene como muy raro. En este momento estoy pasando una situación, supongamos, de salud o económica o de pareja. Nosotros creemos que, que cuando sufrimos es porque la estamos aceptando y no, antes nos estamos resistiendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros damos la mirada a nuestro cuerpo y decimos, listo, ¿qué siento? Se llama Melissa, ¿cierto? La que pregunta es Sí, Melissa. Melissa Listo. López. Melissa y pues y para todos. Entonces, Melissa, cuando tú te sientes y digas, ok, ¿qué es lo que siento? Y empieza a pasar por tu cuerpo, ¿dónde sientes eso? Pero no le pongas una historia. Claro, es que como, ta. El problema de estar intranquilos es la historia que le ponemos a las emociones. Es la historia que hay detrás de todo de toda la historia que nos contamos, de todo el síntoma. Cuando empezamos a dejar que el síntoma esté en nuestro cuerpo y se exprese sin ponerle historia, como les decía ahorita, va bajando la carga y vamos siendo un poquito más proactivos en cuanto a las oportunidades o a las adversidades que se nos presenten. Yo no conozco, yo no sé si tú has conocido a alguien que haya, te pregunto a ti, Noemi, y a Melissa, de pronto, si ustedes han conocido a alguien que resuelva los problemas sufriendo o preocupándose. Sí, la verdad sí. Sí, uno ha resuelto problemas. Yo No, hace pues no resuelven problemas, pero sí es como una, no se resuelve, pero sí, tampoco lo ven como unas, como si fuera un problema asumir la vida así. Ujú. O sea, no Ok, se ve como la solución, pero se sigue manteniendo la misma dinámica. ok, es que digamos que está muy arraigado en nuestra cultura que preocuparse o estar intranquilo por algo es como un sinónimo de afecto o de yo me preocupo por ti, entonces te amo, o sea, o te quiero y te lo demuestro de esa forma. Entonces, hemos tendido a creer que si yo dejo de preocuparme o si otro no se preocupa por mí, pues entonces no me está amando, no me está demostrando su cariño y su afecto. Y realmente, pues eso es una limitación que tenemos, porque absolutamente nadie tiene, cuando tiene un problema, va a decir, me voy a preocupar un ratico aquí, a ver, voy a sentarme a preocuparme, a ver Eso si lo se soluciona. entonces, la preocupación literalmente no sirve para nada, no es proactiva. Antes, hace que, ¿qué pasa cuando estamos preocupados en nuestro cuerpo? Estamos con la atención por allá en otro lado, estamos desconcentrados, podemos enfermarnos, podemos bajar nuestro sistema inmune, podemos afectar nuestras peras. Entonces, mejor dicho, no es buen negocio estar preocupado. Empezar a quitar esa creencia de que la preocupación es como algo muy chévere, como que hay el preocupado, tan chévere él que se preocupa por todo el mundo, ¿no? Y por dentro sufriendo literalmente en su cuerpo y en su mente todo esto. Entonces, no sé si respondí la pregunta, nos cuenta Melissa si sí la respondimos. Pues yo creo que sí, pero esperemos que Melissa nos haga un comentario. Mientras contestamos otra pregunta de Iván. Él dice, ¿qué se puede decir la cosmovisión indígena y su relación con la naturaleza? Equilibrio, paz y armonía que se refleja en los abuelitos de cada comunidad. Bueno, es una pregunta muy linda también, gracias por esa pregunta. Realmente nosotros podemos aprender muchísimo de las personas que tienen una vida, digamos, lo que yo decía ahorita, cuando uno tiene sentido y propósito, uno
como que se hace la vida más simple, más sencilla, uno ya no se va a preocupar por muchas cosas que no son pues cosas triviales, uno va a ir más a lo esencial y eso es algo que vemos muchísimo, muchísimo en las comunidades que nos están hablando, se preocupan, no se preocupan, están enfocados en lo esencial, lo trivial es manejable, en lo trivial podemos ser flexibles, en lo esencial no. Entonces, cuando uno sabe para dónde va, lo otro es manejable y eso es muy bonito, es algo que podemos ver en muchas personas pues muy, muy sabias que tenemos en las comunidades. Entonces yo creería que el tema de la preocupación y muchos de nuestros comportamientos que puede como agobiar como ese equilibrio son culturales, son heredados. Sí, y llevan en nuestra mente, o sea, si nuestra abuelita pensaba, así que estaba viendo en estos días la serie de Bolívar en Netflix, entonces yo veía, pues ya analizo mucho ese tipo de cosas y decía, bueno, ¿desde cuándo viene el pensamiento así? Y yo decía, imagínate cuántas generaciones han saltado esas creencias y yo todavía las tengo acá. No conocía a mi tatarabuela, pero tengo las creencias de ellas aquí, ¿sí? Y no solamente de ellos, sino como yo decía ahorita, del entorno de Colombia, de Latinoamérica. Entonces, es hora de uno empezar a salirse como de esas, o sea, empezar a cuestionarlas. Eso sí me sirve para las peras que yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, entonces muchas gracias, pero no. Tú piensas así, maravilloso si a ti te sirve, a mí no. Por acá tengo una última pregunta que yo creo que no sé si se pueda o no sé, obviamente tú eres la experta en el tema. Mentiras, tengo dos, pero esta sí la tengo en la cabeza hace rato y te la quiero hacer. ¿Cómo encontrar el propósito? Pues yo creo que esa es como la gran pregunta de todos. Ok, bueno, eso no es una pregunta que se responde aquí, un día, no. El propósito requiere mucho autoconocimiento, pero digamos que cada quien ya tiene un montón de herramientas. O sea, es devolvernos a nuestra niñez, devolvernos a, mm, como tú decías ahorita, las creencias que tenemos, entonces nos han condicionado muchísimo nuestros comportamientos, nuestras acciones, las parejas que elegimos, las carreras, bueno, a lo que nos desempeñamos. Entonces es como uno empezar a devolverse, o sea, como empezar a quitar ramas. Bueno, Mm. yo por qué estudié esta carrera, en el fondo, ¿qué era lo que me gustaba? Entonces empezar a mirar que la misión, la pasión, siempre van a ser unos ingredientes muy importantes en el propósito. Esos elementos que yo les mostré en el Ikigai, esa misión, esa pasión, por ahí podemos empezar. Y va a requerir que entonces nos devolvamos a nuestra niñez, nuestra adolescencia, ¿sí? Y muchas veces hemos elegido, yo me acuerdo, les quiero confesar aquí que cuando yo estaba en el colegio en 11, que le hacen a uno esos test vocacionales, yo me acuerdo, yo quería estudiar a medicina, ¿sí? Pero a mí siempre me fascinó la biología y la química, pues apasionadísima por la biología y la química, no tanto por las matemáticas. Y recuerdo que a mí me salió dentro de las opciones que tenía habilidades para ejercer una carrera, pues podía desarrollar pues habilidades para una carrera como psicología. Y yo recuerdo que la Daisy de 17 años, cuando estaba en 11, y vio eso y dijo, psicología, me perdonan los psicólogos, ya no pienso eso. Yo pensé como, ay, no, yo no quiero una carrera como tan fácil, yo quiero una cosa más difícil, yo quiero una cosa más tesa. Sí, entonces, digamos que hoy en día, mira lo que me dedico, pues yo no soy psicóloga, pero sí me gusta muchísimo, o sea, yo me di cuenta que ahí, en ese test, que eso venía obviamente de mis gustos, de lo que me gustaba hacer, de lo que me gustaba compartir, ahí había una clave de algo que era importante en mi propósito de vida, sino que por mis creencias yo decidí no estudiar una carrera de esas porque yo no quería una carrera fácil. Dentro de mi ignorancia dije, no, yo quiero una cosa bien tesa, bien difícil, que después diga, no, yo pude hacer esto bien teso, subestimando pues en su momento esa otra profesión. Entonces, esa puede ser un elemento muy importante, que nos devolvamos y que todo el tiempo estemos como presentes en nuestro cuerpo. Yo estoy tomando esta decisión. Listo, ¿qué dice mi cuerpo? ¿Sí? Y alinear, porque no es solamente dejarnos llevar por la emoción, ¿cierto? Sino como alinear, ok, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, o qué es lo que yo quiero.
y ahí vamos encontrando ese propósito, lo vamos construyendo. No se encuentra a la vuelta de la esquina, no me lo va a decir otra persona, lo vamos construyendo. Y como les dije, puede ir cambiando en el tiempo. O sea, yo puedo cumplir mi propósito hoy desde modo consciente, pero también lo puedo hacer desde una empresa o desde una universidad. No es algo que es específico aquí, como rígido, no, porque eso depende de lo que yo quiero hacer, o sea, como con lo que me conecto. Y puede ser a través, el cómo puede variar. Sí, al menos tenemos un punto de partida. Daisy, por acá tengo la respuesta de Melissa a lo que le preguntamos ahorita. Dice, sí, muy interesante la respuesta. Lo difícil es canalizar la preocupación y más porque soy una persona muy sintomática cuando estoy intranquila. Muchas gracias muchas gracias, muy linda esta charla. Con Listo, todo cariño. muchísimas gracias. Tengo ahora sí la última pregunta. Dale. Dale, dale, tranquilo. Cuéntame. No, les iba a decir que, aprovechando, y discúlpame para que no se me olvide, aprovechando lo que dice Melissa, yo te entiendo, Melissa, yo conozco muchas personas así como tú, incluso pues también, digamos que fue parte de mi proceso y ha sido, o sea, uno todo el tiempo está, como yo les decía ahorita, esos elementos hacen parte constante de mi vida, todo el tiempo estoy como en ese ciclo. Si quieres, pues te conectas a nuestras redes porque yo voy a empezar a hacer unas meditaciones o unos ejercicios para compartir a las personas para que puedan comenzar a hacer estos procesos. ¿Listo? Ahorita nos vuelves y nos repites, porfa, la presentación por si la gente no alcanzó a copiar porfa, el perfil. La última Claro. pregunta es, y es que los errores no son como que la caída, sino como la oportunidad de aprender otras cosas. ¿Cómo potencio ese error? Pues suena muy raro, pero ¿cómo potencio la capacidad de aprendizaje que tengo de ese error para futuras experiencias? Me encanta esa pregunta. Me encanta porque realmente nosotros no podemos pretender no volvernos a equivocar. Eso es imposible, porque todo el tiempo vamos a estar. O sea, si yo no me equivoco es porque yo no estoy aprendiendo nada ni estoy haciendo nada. Entonces, hace parte del movimiento. Entonces, ¿cómo hace uno para aprovechar los errores? Y uno se puede hacer tres preguntas cuando comete un error o cuando, por ejemplo, las personas que tienen hijos, en vez de un regaño, en vez de un grito, o a nosotros mismos también, que a veces somos tan duros con nosotros mismos, nos podemos hacer tres preguntas. Primero, reconocer, cometí un error, ya, sin historia, sí, cometí un error. ¿Por qué? Porque utilicé información que no era correcta o porque no estoy totalmente entrenado y cometí un error. ¿Sí o no? El resultado fue un error. Entonces, lo primero, aceptarlo, cometí un error. Preguntarnos, ¿qué hice para cometer ese error? O sea, ¿qué fue como lo que utilicé para llegar a cometer ese error? Entonces, por ejemplo, se cayó este pocillo, un niño lo tumbó, se cayó este pocillo. Entonces yo le puedo decir, bueno, ¿cómo llegaste a que se cayera el pocillo? Entonces, ay, es que no me fijé bien, pasé corriendo. Entonces, es la primera. ¿Qué hiciste para cometer el error? ¿Sí? La segunda, ¿qué aprendiste? Ay, aprendí que no, que por aquí no puedo correr, no, o tengo que fijarme más. Y tercera pregunta, ¿cómo haces para no volverlo a cometer? Esas tres preguntas y con eso, mejor dicho, el error se vuelve pedagogía. A través del error, pues podemos iterar, o sea, es que todo se convierte también como en un proceso iterativo. Pues entonces, ya tuve este resultado, lo aprovecho, lo uso, sé cómo no vuelvo a cometerlo y le voy a dar otra información a mi mente para que no volvamos a cometerlo, vamos a cometer otros nuevos, sí, pero entonces vamos a ir aprendiendo. Entre más errores o sea, las personas que, digamos que más sabias son porque han cometido más errores. No porque no los cometen ya, es porque ya los han cometido. Está tratando de recordar una frase que dice, si uno quiere resultados diferentes, no haga lo mismo. Eso es Ujú. como orientado a lo mismo. Por acá, Iván nos agradeció pues la respuesta que nos diste ahorita. Por ahora no tengo más preguntas, pero es que el tema es impresionantemente grande. A mí me gustaría, si nos puedes dar como unas conclusiones muy precisas, yo las apunté, pero yo creo que es más coherente que tú nos las des. Ok. Bueno, retomando, yo sé que lo he repetido mucho, pero eso también hace parte de la pedagogía, el repetir, porque como decía tú ahorita, pues eh, se va quedando y de pronto para los que no estén tan familiarizados con el tema, no importa si se repite. Entonces, elementos infaltables para lograr una vida en equilibrio. Yo sugiero tres,
que cada uno de ellos es muy profundo. No vamos a de pronto a entenderlos en teoría, ¿sí o no? Pero a comprenderlos, eso lleva a su práctica. La comprensión siempre lleva a la práctica y eso hace parte de la verificación. Entonces, el primero, revisemos nuestros resultados hoy, cómo están nuestras peras, cómo está nuestra paz, démosle un valor a eso, cómo está nuestra economía, cómo están nuestras relaciones, revisemos cómo están nuestras relaciones. Yo critico mucho, yo juzgo mucho o al contrario, yo digo que todo el mundo es tóxico o yo soy el tóxico, o sea, como que cuestionemos, eso va a ser muy importante cuestionarlo. Si me adapto o no, o sea, en ninguna parte me amaño, si todos los lugares son un problema y recordemos ahí la historia de los viajeros en el oasis. Y la salud, ¿cómo está mi salud? ¿La puedo mejorar o no? Porque los resultados no nos van a decir mentiras. Entonces, lo primero, cuestionémonos y revisemos nuestros resultados, nuestras peras. Segundo, cambiemos nuestra mentalidad que esté más alineada con los resultados que queremos, con esas peras que deseamos. Porque si no, entonces, pues, o sea, no tiene sentido que yo quiera estos resultados, pero estoy sembrando otra cosa diferente. Tengo que alinear esas creencias o eso que necesito alimentar para poder tener esos resultados diferentes. Y por último, trabajar en nuestro sentido y propósito desde ya, desde hoy. El sentido y el propósito de que estés aquí es que estés aquí escuchando. ¿Cuál es el sentido y el propósito ahorita? Es lo que vas a estar haciendo, o sea, es lleva tu atención a donde estés. Entra en el fluir en eso. El sufrimiento, la ansiedad es estar fuera del momento presente, es estar en el futuro o es estar en el pasado. Cuando estamos en el presente, en el presente no hay problemas, no hay problemas nunca. Y esto va a requerir que tengamos pues mucho autoconocimiento, mucha aceptación de nosotros mismos, de lo que hemos sido, de nuestros errores, de lo que ha pasado y de la pregunta que me hacían ahorita tan bonita del ser humano es que reconozcamos eso, que para eso estamos acá, para hoy decir, sí, yo he cometido muchos errores o han pasado muchas cosas, pero yo tengo el poder de decidir, de elegir y de tener una vida distinta. Para eso vamos a tener que renunciar a culpar a los demás, no, porque entonces yo si culpo a los demás tengo que esperar que el otro cambie para poder que yo tenga una vida diferente. Y eso va a ser muy difícil que nosotros estemos cambiando a todo el mundo afuera. Al único que podemos cambiar es a nosotros mismos. Entonces, yo diría que esa es como el resumen de lo que queríamos compartirles hoy. Yo creo que esa última es una tarea que todos tenemos, de poder saber que lo que yo hago impacta principalmente lo que yo soy y lo que yo hago pues con mi entorno. Y pues el otro puede ser lo que quiera, pero usted es el que decide qué hace con los resultados. Por acá tengo muchos agradecimientos y también te ofrezco muchos agradecimientos en serio, la oportunidad de poder tener este espacio, la disposición, ustedes no se imaginan, Daisy tiene una disposición gigante, está emocionada, tengo tantos temas por dar, eso es un tema que me encanta, que me fascina, yo creo que eso es como la misión de ella ya como consciente. Entonces, muchísimas gracias, Daisy, en serio. A todos los que participaron, a los que compartirán esta información con su familia y amigos, recuerden que va a estar anclado en el feed de Facebook y vamos a publicarlo en el boletín Notas del Egresado la próxima semana, así que si a usted no les llega el boletín del programa de egresados, los invito a que nos escriben a través de nuestros medios de comunicación para que actualicemos la información y les llegue la información relevante que queremos que tengan. Recuerden que este es un espacio de construcción, así como Daisy tenemos muchos egresados con muchas capacidades increíbles que a mí me asombran todos los días y este espacio también es para eso, para compartir, volver el conocimiento parte de todos. Les quiero contar que la próxima charla de encuentros conectados para compartir la realizaremos el próximo miércoles 19 de agosto a las 5 de la tarde, donde conoceremos las experiencias de 13 egresados escritores en la construcción de novelas y poesía. Ellos son Jairo Guzmán, la profesora Mónica Reinartz y Luz Alzate, así que no se la pueden perder. Este evento es con previa inscripción porque lo vamos a realizar a través de Google Meet, lo lidera el coordinador del programa egresado, Alberto Terraza, y los interesados se pueden inscribir a través de nuestras páginas de Facebook, tenemos toda la programación del evento, nuestras demás redes sociales,
la página del programa egresados o nos pueden escribir al correo egresadosun-med@unal.edu.co y tenemos una línea abierta que a pesar de que no tenemos nuestra oficina en la casa del egresado como quisiéramos, en ese espacio tan hermoso, si estamos trabajando desde las casas, tenemos una línea abierta en el 430-9000, extensión 46660, son 36. La próxima charla de la UNAL en tu casa, como todos los viernes, vamos a tener a la 1 de la tarde, es el viernes 21 de agosto, y esta vez, si ustedes van a saber, nos salimos de la caja. Vamos a hablar sobre la música afroantillana con un profesor de la Facultad de Arquitectura. Él es Edgar Arroyo Castro. Él también es el realizador del programa radial Oye Cómo Suena en la emisora de la Universidad Nacional. Tiene como mucha experiencia y ustedes no saben la voz tan maravillosa que tiene. Los invitamos a evaluar este espacio porque nos encanta poder saber qué están pensando, cómo les parece, qué percepciones tienen, y les agradecemos mucho nuevamente. Yo no me canso de agradecer por este espacio, tanto a Daisy, a todos los que nos acompañan cada 8 días. Vamos para 5 meses y me parece increíble que cada 8 días agradito tenemos a alguien que quiere brindar y tiene un amor pues grandísimo por un tema específico y lo quiere compartir. Entonces, bienvenidos. Les invito a estar muy pendientes de nuestras redes sociales y estamos muy dispuestos a crear proyectos que impacten a nuestra comunidad universitaria, egresados y a la comunidad en general, porque esa es la misión y la visión de la universidad pública. Daisy, muchísimas gracias. Bueno, no, con todo gusto. Me gustó mucho poder estar aquí compartiendo y disfrutando este espacio contigo y con todas las personas que se conectaron y con los que lo van a ver después. No, muchísimas gracias también a todos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.